Sipaskuna y mainalla, checa, canchaiwan sipaskuna. Hoy día vamos a trabajar lo que es Michi, Arco, Cuchi, Wasi, Añas, Runa, Warmi, Sipas. ¿Qué será para ustedes, chicas? Runa, dígame, ¿qué será? Muy bien. Entonces, hoy día vamos a trabajar lo que es el Suti. ¿Qué dice? Suti. Suti significa el sustantivo. Síganme a la plataforma Chaipito Pasiones. Amachingan dicho. Kusa si paskuna wainakuna kunanga kaypi tupanchisña kaypi nishan suti iman kankunaspaq waynachakuna sipaschakuna suti iman suti ajá sutiqa kaypi sutiriki iman chay. ¿Qué es el sustantivo? El sustantivo es aquella palabra que nombra e indica personas, animales, cosas, lugares, objetos, etc. Pero ¿para qué sirve ese sustantivo? Para hacer oraciones gramaticales. ¿En qué? En nuestro idioma quechua. Muy bien. En esta parte vamos a trabajar también lo que es Sutik Pasminkuna. ¿Qué será para ustedes Sutik Pasminkuna? A ver. Sutik Pasminkuna. Sutik, ¿qué es? Sustantivo. Pasmi, ramas, divisiones, clases. ¿Qué será entonces? Muy bien. Clases. A ver. Clases de sustantivo. Alime, clases de sustantivo. Ahora yo les pregunto lo siguiente. ¿Cuántas clases de sustantivo ustedes conocen? Algunos me dicen, isque, quinza, tawa, pizca, socta, me dicen. Claro, en nuestro castellano tenemos varios clases de sustantivos. Tenemos sustantivo común, abstracto, colectivo, propio, impropio, etc. Entonces, vamos a empezar con el primer caso. A ver, aquí dice, a ver, ¿qué dice acá? Muy bien. Dice Manachanin Suti. ¿Qué será Manachanin Suti? A ver, Manachanin Suti. Manachanin Suti significa sustantivo. A ver, ¿qué será para ustedes? Runa, sipas, llacta, mayo. ¿Serán sustantivos comunes, propios, abstractos? ¿Qué serán? Muy bien, sustantivo común. Kusa, alimi. Kunanka, kaypi nishan manachanin suti, sustantivo común. Kaypi manachanin suti, sustantivo común. Tenemos en total 2 columnas, tanto en quechua, tanto en castellano. ¿Cuántos vamos a hacer? Vamos a hacer iskay chunkas, manachanin suti. Vamos a ver, runa, persona, sipas, señorita, llacta, ciudad, mayu, río. A partir de aquí yo escribo en quechua y ustedes lo traducen en vuestro libro. Kayarisunchis y chaca. Niwaichis. Oskaychata niwaichis, wainachakuna, sipachakuna, oskaychata niwaichis, iman. Chayman churachunman, kusa. Ay, profe, los miembros de la familia serán sustantivos comunes. Claro que sí. A ver, vamos a poner apucha. ¿Apucha qué es? Kusa, alimi. Apuchaca, abuelo. Awicha, kusa. ¿Qué significa awicha? Abuela. Profe, los animales, claro, sin nombre animales también. A ver, huaca. Huaca, imán. Vaca. Urachampiri. Sisi. Iman sisi. Hormiga. Kusa. Urachampiri. Y matan ya pasuman. A ver, Huayna. Huayna es joven. Urachampiri. Chullo, acá chullo, kusa, chullo. A ver, chullo. Chullo cachuyerik. Kusa limi, kunanga kay chunka uniyokpi, rimarimuchis.
wasi. Alimi. Wasi kaiman, casa. Kuchi kaiman, chancho. Ura champiri, a ver, Rumi sonko, rimarimuy, Rumi kaiman, piedra. Chaymantari, imapa, limamuchis. Llaqta truwarunchisña. Profe, imanikumi carro ya wayqaykuna panaykunaqna. Carro. Ura champiri, imachata churashunchis. Chaypi churashunchis, kuntur kayman condor. Asoy ura champiri, huchatan churayshunchis. A ver, chaki. Sustantivo común o propio. Riki, wayqi, panay. Kayqa, sustantivo manachanin suti. Sustantivo común. Chaymantari, ñawi, kusa. Asoy ura champiri, matan churashunchis, senka. Ura champiri, senkaka, nariz. Ura champiri, ñan. Ima ñan, camino. Tukuynapitaq iskay chunkapi churaypuchunchis imachata yuyanaykipaq kaychapi churashunchis qatayqa iman nuero manan nuechu wayqay yerno allimi chaynata qankunas chayta ruwanaykichis sumaqchata ch'uyaychata ichaqa uraychaman haykushunchis chaypi nishan qhawarichi iman qankunaspaq qhawarichi kay qhawarichika ejemplo qhawarichikuna ejemplos kusa allinrik qhawmuchis wayqiykuna kaychata wayqiykuna panaykuna qhawmuchis chaymi iman chay suti chaymantari iman kay sutiman hunt'apaq chaymantari kaycha iman verbo kastilla simimpiri kay suti kaytaq simichaq verbo riki kaytaq hunt'apaq el objeto qhawmichis allqu llaqtapi purin allqu el perro llaqtapi en el pueblo purin camina. Profe, no me está quedando claro aquí, dice en él significa pi, ¿ya? Ustedes, señoritas, jovencitos, tienen que ver la gramática. Si ustedes no tienen claro lo que es la gramática, no van a tener clara la idea. Bien, sujeto, objeto, verbo. Igual, sujeto, verbo, objeto. Recuerden, está aquí, está el objeto, este es el sustantivo y este es el verbo, ¿ya? Arinchu manachu kayta qhawrispa nuqanchis kay uraychampi llank'ashunchis imanishani kay llank'ana ima llank'ana kay ima llank'ana kusa llank'ana significa actividad ama qunqankichis chaytaqa allimi kunanqa kaychapi qillqayruchunchis pusaq hunt'arimaykunata qillqayruchunchis qhamuychis kaychata urachampi imayta qillqashunchis kaynachata kaychamarishunchis kaychapi churayshunchis niwaychis ñawpaq karan mayu noqa
Mayupi juego puhla ni no Mayupi puhlani y manchay yo juego en el río allí mi checa ora champi uchatan kalkashin ora champi y manchay pakipam hamuran runa sipas llaqta sipaswan qillqayshunchis kay champi sipas a ver sipas chawan qillqayshunchis qam sipaswan takinki ¿rik? Anchenacha. ¿Qué significa qam sipaswan takinki? A ver, dígame. Qam sipaswan takinki. Qam es sujeto, objeto y el verbo. Siempre estamos respetando la gramática. Cusa. A ver, otro sustantivo. Profe, otro más. Claro que sí. A ver, con apucha. Apucha. Wasikama. Purin. ¿Qué significa? El abuelito camina hasta la casa. ¿Cómo me doy cuenta que es hasta la casa? Mira, te dice acá. Purin. A este lado, Wasikama. Y el sujeto, tenemos aquí Apucha, Wasikama, Purin. El abuelito camina hasta la casa. Rek. A ver, vamos al siguiente ejemplito. Akatai. Katai. Runtuta. Rantin. Katai runtuta rantin. ¿Cómo es eso, profesor? Tan fácil. A ver. Katai, ¿qué es Katai? Muy bien, yerno. Runtuta. Huevo. Rantin. Compra. Chaynata kankunis juntanquis aswantawan. Arimaikunata pusaqta ichaqa kankunis qillqankichis. Arinchu manacho sipaskuna waynakuna anchaynata qillqashunchis qiswa siminchista chaymanta kankunas chunka arimaikunatawan qillqamunkis kay nishan chunka qhawarichitawan huk rapipi qillqasunchis. Ya sipachakuna waynachakuna allimi kunanqa kaychaman saqaychunchis chanin suti. Iman chanin suti? Niwaychis iman chanin suti. Chanin suti significa, vamos, chanin suti, sustantivo propio. ¿Qué es sustantivo propio? Sustantivo propio. A ver. Acá tenemos el nombre de los 14 incas. Alimnik, Chaypi, 14 incas. Hamuchis. Chaninsuti significa sustantivo propio. Chaninsuti, sustantivo propio. ¿Cuántos vamos a hacer? Kaipi, Kinsachunka, Llaqta, Uywaq, Runaq, Imaymanakunaq, Imachani, Sutikunata, Qillqay. El nombre de los animales, por ejemplo, no es animales, ¿ah? El nombre de los animales. A ver, tu algo puede llamarse, a ver, soy tú. Un nombre propio puedes poner a tu perro, ¿no? Doberman, etc. No significa perro chusco, perro lanudo, mal han dicho. El nombre propio de los animales, ¿ya? Entonces, trabajamos entonces esta parte, ¿ya? A ver, ¿qué vamos a poner acá? Vamos a colocar Cusco, Amaru, Sacsayhuaman, Antonio, Cusi. ¿Qué más puedes colocar a este lado? Puedes colocar Pachacuter. A ver. Pachacutir.
Muy bien. Siguiente. ¿Qué es pachacute? Pachacute, pachacute. Aquí abajo puedes colocar ollanta. Ollanta. Abajito, profe, quiero colocar algo más. Claro que sí puedes colocar. A ver, puedes colocar a este lado. Un nombre de mujer. Suma. A ver. ¿Conocían a la hija de Imazuma o no? Ah, muy bien. También puedes poner Imazuma. Imazuma. ¿De quién su hija era? Imazuma era hija de Ollanta. Kusa. Quilla. Quilla es Quilla. Otro profe. Inti. Otrito más puedo colocar. Claro que sí puedes colocar otro nombre más. A ver. Huiracocha. Huiracocha. Chaynata Gelcanquichis Amamanchacuspa. ¿Qué más de lugares? Puedo poner Tipón, claro. Tipón. Otro lugar más, profe. Pisa. Muy bien. Pisa. Pisa. Anchainata. Sipaskuna, Wainakuna, Gelcanaikichis. Huchatan ya paisunchis ama pantanaikichis huchatan ya paisunchis kankunas quinza chunga kama juntanaikichis kaychaman. Ya, señoritas, deben comprar hasta el número 30. A ver, ¿qué quieren? Nombre de personas, animales, cosas. A ver, vamos. Ah, muy bien, profe. Quiero poner Coricancha. Muy bien. Coricancha. Listo. Ya me apaipunchik. Amarucancha, Sihuarcancha, Pilpinto, Arcopata. Chenkunata, Cancunas, Churanaiki, Cheichame. ¿Ya se pachaguna? Guainaguna, Echacuna, Chainata, Kelpanquichis, Quinza, Chucancama, Juntanaikichis. Ichaca, Ura Chama de Shunchis, y Matro Shunchis. Kai, Chanin, Sutiwan, no canchis. Arimaikunata, Ruashunchis. Kai viene Kawarichi. Mari gashan anjay gashan Mari limata chusaran kawinchis maiqin tankuna echunchis kaychata echuncha ankaychata kaychata echunchis Mari kawmichis anchi Mari nombre propio Mari kawmichis Mari Limata Chusara. ¿En qué tiempo está? Tiempo pasado. Kusa. Yankana. Actividad. Huachampi. Canchi sunta rimaikunata chanin sutikunawa ñaupa pachapi kelkasunch. ¿Qué significa? Escribimos. Escribimos. En tiempo pasado. 7 oraciones con. Acá dice con. Sustantivos. Kusa uraychama haykurusunchis qarqarinanchispaq kay chapyan kayrusunchis osqaychayataña manaraq pacha yayrawasunchis chayqa allinmi kanman qawmi chiquita ollanta iqllupi a ver Takiran, te dice ñaupak pachapi, acá dice ñaupak pachapi, ñaupak pachapi significa en tiempo pasado. Ollantak y yupi takiran. ¿Qué significa? Ollanta canto en la calle. ¿Ya? Kusa, Jimmy. Urachampi, kelkarisunchis, uchatawan. Imasumak, Takita. Kelkaran Imazuma escribió la canción Kusa Yinmi Huchatan yaparamusa Kaumungicha Huchatan yaparamusa Chaupipi kaman chaupipi qaria Noka Pacha Kutijwan Tuparani Yachachi
pantashani, manan alintachu yachashani, kusa, alim, qawmuchis. Sustantivo propio, ¿dónde está? Aquí está el sustantivo propio, pachakutej. ¿Ya? Anchayta kankunas yapamunchis qanchistawan, qanchikamun tankichis, chaymanta atispaqa, kaychatawan yapaymunkichis, chunka qawrichitawan huk rapipi qillqasunchis. Ya bueno, kuna sipaskuna kay kamalla nuqawanqa llank'ayrunchis, sumaq chata imakunata llank'aranchis, mana chanin suti, sustantivo común. Luego hemos trabajado chanin suti, sustantivo propio, los cuales es muy importante dentro de nuestro idioma quechua. ¿Para qué? Para poder realizar nuestra gramática como corresponde. Qosqoruna hina kunanqas waynakuna sipaskuna tupananchis kama sumaqllaña.